gusto poder utilizar mi conocimiento para apoyar de alguna manera a que esto no se expanda. Como ustedes ya saben, realmente se está expandiendo increíblemente. La idea es que aprendamos primero que todo, a reconocer ciertos síntomas de él, ¿cierto? También a saber qué es abuso, porque la mayoría de gente no sabe qué es abuso real. O sea, yo sé que suena extraño, pero créanme, mucha gente no sabe que ha sido abusada hasta años después, porque eso se normaliza. Spoiler, eso lo hablamos ahorita que llegue allá. Pero es real, es un tema que se mueve mucho. Ahorita me hacían una pregunta que igual creo que es importante aprovechar este momento, y es que cuándo o que quién tiene que asistir a terapia. A terapia asiste literalmente el que tiene deseos de mirar hacia adentro y encontrar aquellas cosas que tradicionalmente decidimos no mirar, ¿cierto? Duele, sí duele, obvio duele, pero sana, y eso es importante, ¿cierto? ¿Y quién va? Quien quiera, literalmente quien tenga la fortaleza de mirar hacia adentro. Este tema es súper importante, vamos a hablar sobre el abuso, como dijo el pastor. Voy a empezar un poco sobre el abuso en general y en diferentes edades, y voy a terminar hablando del abuso infantil como tal. Si usted se va a dormir, se va a distraer, usted tiene todo el derecho del mundo. Pero aprenda una cosa, con que se vaya con esto yo quedo feliz. Paciencia. Si en algún momento, o mejor dicho, que alguien te haya hecho daño de alguna de estas maneras que vamos a hacer, pues que vamos a decir, nunca es culpa de ustedes. Pilas, recuérdenlo, porque la culpa es algo con lo que viven las personas que han sido abusadas. Miren, si usted no ha sido abusado, usted puede decir, culpa, oiga ¿culpa de qué? Créanme, una de las características de las que no se desconecta tan fácil una persona abusada es la culpa, y ya vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es el abuso? Una pregunta en teoría básica, pero es súper importante. Poder reconocer qué es el abuso nos va a ayudar, chicos, a poder reaccionar ante él, poder hablar de él, nos va a ayudar a reconocerlo como tal. Me encanta, muchas gracias. Bueno, me va a ayudar a poder hablar de él y a saber cómo reaccionar cuando una persona me dice que ha sido abusado. Hay una particularidad, y es que cuando un joven o un niño, incluso un adulto, dice por primera vez que fue abusado, la estadística demuestra que la mayoría de las personas no le creen. Y usted puede pensar, qué pelle de papás. Pues no, no es eso. Lo que pasa es que les voy a mostrar ahorita unas características del abusador, y unas de ellas es que se roba la confianza primero de la gente y después del niño o de la persona que va a abusar, pues de su víctima como tal, ¿cierto? Hagamos un ejercicio mental, solo ejercicio. Pero imagínense que una persona que usted quiere mucho, que se robó su corazón, que usted dice, parce, este man es un bacán con lo que sea para él, mejor dicho, firme, el man más firme del mundo, después le diga a alguien como, él abusó de mí. Su primera reacción, por angustia, valga decirlo, es no creer. Y no es que usted sea pelle o crea como, está mintiendo porque sí. No, es porque la angustia, el psiquismo busca intentar evitar el dolor, ¿sí? Y para eso, mi primera reacción es negar el golpe que genera la traición. Entonces, lastimosamente, la primera reacción es no creer. Pues, ¿de dónde sacaste eso? Amor, ¿usted es que le hace falta atención o qué? ¿Cierto? Parce, de todas las preguntas que ustedes crean o respuestas que crean, les van a poder dar. Y la estadística dice que cuando la primera reacción que tiene una persona que se abre por primera vez al abuso es que no le creen, esa persona se calla y no lo vuelve a decir por mucho tiempo, o simplemente no lo vuelve a decir. Y esos son años,
de abuso. Eso es algo que tenemos que poner mucho cuidado. Hay una pregunta que me parece muy importante y es: ¿quién puede ser una víctima? Cualquiera, literal, cualquier persona. Una razón más para no sentir culpa, y sin embargo sucede. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser, qué sé yo, el psicólogo y aún así que alguien abuse de mí, que el Señor no quiera, ¿cierto? Que el Señor me proteja. Pero eso puede pasar, y puede pasar a cualquier persona, al viejito más viejito, al niño más niño, al adulto más adulto, al macancán, al que sea, ¿cierto? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Y quién puede ser una víctima? Pues quién puede ser una persona que genera abuso o un abusador. Bueno, cualquiera. Y eso es muy teso, porque hace que tengamos que estar muy pendientes de las personas que están a nuestro alrededor. No es que tenga que dudar de Raimundo y todo el mundo, no. Pero sí debo estar atento de lo que sucede y yo mismo tengo que poner cuidado de mis reacciones. ¿Por qué? Porque la ira puede cegar. Y esa no es una frase bonita, eso es algo que pasa, ¿sí? Entonces, tengo que aprender a poder airearme literalmente para no pecar. Literalmente tengo que aprender a calmarme para que el enojo no me lleve a niveles como incontrolables, pero eso es absolutamente importante. No dije que era el abuso, ¿cierto? El abuso es un comportamiento de otra persona, o mío, porque yo también puedo generar abuso, que genera un daño en el otro. Y un daño que puede ser físico, pero la mayoría de veces va a ser emocional, va a ser espiritual, va a ser un daño realmente psíquico, ¿cierto? Helo acá. Hay varios tipos de abuso, muchos de ellos muy conocidos, como el abuso físico. El abuso físico es el obvio, ¿cierto? Que alguien te da un montón de golpes o te lastima físicamente y vos puedes decir, ve, como que está abusando físicamente de mí. Y aún así no es tan tradicional, no todo el mundo se da cuenta de ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque se normaliza. Yo tengo pacientes que se dan cuenta que fueron abusados físicamente toda su vida cuando son papás, ¿sí? Cuando en terapia dice, ¿cómo así? No es normal que a uno lo manden al hospital. Pues sí, a mí me quebraron la mano una vez, pero fue por error, mi mamá no me quería dar tan duro. Eso pasa. No, es que yo salí, fue mi culpa, yo salí corriendo, mi papá se enojó y me tiró una botella que estaba tomando y pues me dio en la cabeza, pero no era su intención. O no, yo estaba corriendo porque yo dije, mi mamá me va a pegar con esa correa que me pega, entonces salí corriendo y dijo así, pues le tiro la escoba, se tropezó y ¡pum! Un diente, ¿cierto? Eso tiene dos problemas. El primero es que es muy normal y el segundo es que la sociedad lo normaliza. De hecho, son chistes y ustedes lo han escuchado, ¿sí? Los propios comediantes hablan mucho de eso, pero es una realidad de nuestro país. El abuso por abandono o negligencia es súper importante. Es aquel abuso en el cual aquella persona que necesita cuidado o atención yo no se lo doy. Y eso significa, no sé, por ejemplo el viejito que necesita tomarse las pastillas, el adulto mayor para los colegas, que tienen que tomarse las pastillas y no se la doy porque es que quedé con un amigo de ir a tomar cerveza. O, no es que quedé, no es que si salgo, ¿cómo hago para darle la pastilla de las 10? Bueno, que se aguante hasta las de las 6, se tomó las de las 8, las del mediodía. Yo no creo pues que, no, si le para el corazón ya es cosas de Dios, ¿cierto? Eso es abuso por negligencia o abandono. ¿Qué también puede entrar como abuso por negligencia o abandono? Que yo vaya y le quits, deje a mi hijo, me vaya a almorzar y después sea como, uy, como me rindió este pollo, ¿por qué será? ¿Cierto? Eso es importante. Yo tengo que estar ahí pendiente de dónde están mis hijos y del cuidado que yo les doy. El abuso por abandono por negligencia tiene una particularidad y es que le hace pensar a las personas que no importan. ¿Y saben qué pasa cuando una persona siente que no importa? Al principio empieza a pedir ayuda, desesperadamente. Hey, ayúdame, hey, ¿me puedes ayudar a tal cosa? Hey, mira, imagínate que tal cual, mucho. Y los papás o las personas que están generando abuso por negligencia se cansan así de rápido.
por otras cosas, pero se cansan. Entonces empiezan con el abuso por negligencia o por abandono y dejan de ayudar a él. Es como, ay no, mira a ver qué hace. Uy, usted sí se queja y deje de ser llorica, ¿cierto? Y la persona se cierra. Chicos, se encapsula, literal. Y son los adultos que vemos que no saben pedir ayuda. Que dicen como primero muerto que tener que pedir ayuda de alguien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decidimos elegir una coraza tan pesada que nos proteja para no sentirnos tan vulnerables como nos sentimos cuando yo pido ayuda sintiendo que la necesito y el otro me dice no. Eso duele. Entonces, ¿qué hago? Me cierro y no pido ayuda. Y eso es algo con lo que cargan personas de por vida hasta que deciden abrirse a creer que sí, que hay gente que quiere ayudar, ¿sí? Que Dios está ahí para ellos. Eso es súper duro para ellos. Igual que para las personas que han sufrido de abuso verbal y que les han dicho mil y mil cosas de que no sirven de nada. O sea, literal, tristemente eso es pan de cada día en terapia. No, es que a mí me dijeron como, ay, qué lástima que naciste. Ay, yo sí le dije eso, pero es que estaba enojadita o enojadito. Esas palabras duelen más que un puño en muchas ocasiones. No, es que la verdad, me arrepiento de que hayas nacido. No, es que la verdad, vos sos una basura. No, la verdad es que vos das asco, no vales nada, eres un miedoso, deberías de morirte. Vos siempre con tu miedo, lo cual hace que también me cierre, valga decirlo. Eres un fracaso, ¿sí? Les tengo un dato súper interesante, y es que las personas que se han alimentado por mucho tiempo de eso, se la creen. Y lo más teso, por ejemplo, para ellos, para acercarse, por ejemplo, a Dios, es que no se la creen. Es que dicen como, hey, ese libro tiene un montón de promesas y cosas bonitas para mí, pero es imposible que haya un padre que me perdone o que tenga ese deseo por mí. Olvídate, ¿cierto? El abuso emocional es muy teso, porque es utilizar, a ver, todo abuso es un intento de controlar la situación, de demostrar yo tengo más poder que usted, ¿cierto? Literal. Por eso nos lleva a niveles donde después decimos, ay, yo me desconozco, ¿cierto? Pero es por eso, es porque yo intento por la fuerza obtener el control que siento que no tengo, pero que quiero. El abuso emocional es castigar al otro por no hacer lo que yo quiero. El abuso emocional es, hola mi amor, ¿cómo estás? 2 minutos y no me contestó. La ley del silencio una semana. Bueno, ya, un día. Igual duele, ¿cierto? Yo tengo pacientes que los papás les dejan de hablar porque se comieron el postre antes de la sopa. Ah, por cierto, para que no se me estresen, mis pacientes saben que yo puedo hablar de los casos clínicos de ellos en un ámbito educativo como es este, obviamente sin decir quién es, pero para que sepan que ellos saben pues todos. Lo hablamos en la primera consulta. Bueno, ¿qué más? Es decirle a alguien como, ay, dejaste de salir por mí a pesar de que eso te encanta y olvidaste todo lo que eres solo por estar conmigo. Muy bien, hoy hay premio. ¿Sí? Eso de premio y castigo, pilas, que eso está a un paso de ser abuso. Hay que saber manejar, si se quiere esa conducta o ese aprendizaje o ese manejo de las cosas, hay que aprenderlo a llevar, porque de verdad puede hacer mucho daño. El abuso emocional tiene un problema gigante y es que la persona se pierde a sí misma. Literalmente, su primera pregunta es, ¿yo podré hacer esto? ¿Esto le gustará a tal persona? Ahora, cuando yo hablo de abuso, la mayoría de personas dicen como, ah, sí, está hablando del papá o la mamá porque obvio son los que abusan de los niños o de las personas. Nada más falso que eso, ¿cierto? Ya lo vamos a hablar, sin embargo, pasa. Mucho, lastimosamente. Pero no son los únicos, ya vamos a poder ver sobre eso. Esto es un tipo de, a ver, primero que todo, los abusos se mezclan entre sí, ¿sí? El abuso físico se mezcla con
con el emocional, se mezcla con el psicológico, todo eso, mejor dicho, mero cóctel hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero causarle daño al otro. Y es algo que sale de mi corazón. Y yo cuando lo estoy haciendo sé que eso es lo que quiero. A pesar de que después me arrepiento, entre comillas. Lo vamos a hablar más adelante. Hay otros abusos, bueno, hay una diferencia muy grande y que no muchas personas como que tenemos muy en cuenta tradicionalmente. Los abogados sí, ellos la tienen clarita. Que es cuál es la diferencia entre violación y abuso sexual, ¿cierto? A veces se nos pasa y sí hay una diferencia importante. En la violación, el acto sexual ocurre a través de amenaza o violencia o con armas, ¿cierto? Pues obvio, amenaza, ¿cierto? Pero igual, sucede. Y suele pasar, pues como ya y paró, como pasó hoy y no estaba planeado, no nada, simplemente yo consideré que tenía la oportunidad de hacerlo y lo hice, lo cual es muy doloroso para las personas y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El abuso sexual es distinto. El abuso sexual es planeado por el abusador, planeado por meses, por años si es necesario, pero planeado. El abuso sexual no es solo la penetración o el acto sexual como tal, pues de más penetrativo. Es que yo voy en el metro y, mejor dicho, se me pegaron y le sentí todo. Eso es abuso sexual. Que yo estoy en el trabajo y el jefe o la jefe se puso de manilargo. Eso es abuso sexual. Que alguien cogió con el celular y tomó una foto por debajo de la falda. Eso es abuso sexual. Que alguien se grabó teniendo relaciones o una foto íntima que le mandó una persona a otra y esa persona sin consentimiento de la primera decidió enviárselo a sus amigos, porque ellos no se lo van a mandar a nadie más. Eso es abuso sexual, ¿sí? Eso pasa mucho, mucho. Lastimosamente, por estadística, es probable que aquí haya pasado con la población que hay, ¿sí? Y es probable que muchos de ustedes lo vivieron y no supieran que eso era abuso sexual, sino que dijeron, y este man me falló. Grabar pornografía infantil, ay, esto es súper importante. El psiquismo de los niños no está preparado para canalizar, la palabra correcta sería la energía catéctica, pero como evidentemente es una palabra innecesaria, para canalizar toda esa energía que genera el erotismo, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, cuando yo cojo y le muestro a un niño una película sexual, por ejemplo, el niño no sabe cómo asimilarlo. Y de verdad, es como si le metieras mucho agua a una botella. Se siente que se va a reventar. Yo tenía un paciente que se montaba en un carrito de esos de camión amarillos, de esos que se jalan, se montaba y se tiraba por una loma. Se dejaba caer literalmente, evidentemente no tiene frenos, se tiraba derecho, derecho, derecho hasta por allá, chocarse con un árbol o que al final una curva lo botara, ¿cierto? Y los padres lo llevan a terapia porque están muy preocupados de que puede acabar con su vida y que está teniendo comportamientos suicidas. Bueno, cuando yo empiezo a hablar con el niño dice, el niño tenía 6 años, el niño dice como, es que yo siento mucha energía dentro de mí, como si me fuera a reventar, como que tengo que sacarla y no sé cómo.
Entonces me pongo caliente, me pongo súper como activo, me pongo a saltar y yo siento que necesito tirarme por ahí. Y la mamá dice, pero él se asusta al punto que cuando llega allá abajo y se choca, muchas veces yo salgo corriendo preocupada y lo veo como orinado, goticas, pero orinado. Bueno, hablando con él, no era un intento de suicidio. Lo que pasa es que, lastimosamente, pues en esa casa tenían solo una cama y habían otras habitaciones, pero tenían el deseo de vivir, pues como de dormir con su hijo. Y los papás tenían relaciones sexuales cuando su hijo dormía. Miren, yo quiero disculparme por algo, es que no sabía que iban a haber niños, pero de todas maneras es un tema que esto es para que aprendamos, ¿cierto? Tienen relaciones sexuales cuando estaba el niño dormido, pero el niño no siempre estaba dormido. A veces lo despertaban los sonidos, que es algo que sale mucho con los niños, o a veces fingía estar dormido para ver. Y los papás sabían, porque cuando yo les digo, ellos dicen, nosotros sabemos, nosotros nos damos cuenta que hay veces que él abre un ojo para ver, pero lo regañamos y lo ponemos a que se voltee, ¿cierto? Esa energía psíquica, esa energía, esa excitabilidad, esa excitación que tiene el niño no sabe cómo botarla. Y la única forma que él tiene para botarlo es a través de esa descarga de muerte, en realidad, como de esa actividad que él siente que genera que algo salga de él, ¿sí? Ese niño fue abusado sexualmente. No porque alguien lo tocara, no. No porque, no sé, porque fue llevado o fue manipulado para que hiciera ciertos actos, cero. Porque esa energía, ese acto, él no estaba listo, su psiquismo no estaba listo para verlo. De hecho, en los niños, cuando son pequeños, ellos empiezan con la exploración sexual. Y ustedes ven que dicen como, ay, sí, yo tengo pene y la mujer no, ay, qué raro. Y después, no, no es que no tenga, es que tiene vagina. Ah, sí, a ver. Y es normal que en cierta época, tipo 4 o 5, empiecen como, ay, a ver, yo te muestro y tú me muestras, ¿cierto? Es muy normal. Los papás son los que deben de darle control a esa situación para decirle como, no, hay cosas que no se muestran, ¿cierto? Hay cosas que son solo tuyas y no se los muestras a otros y no le pides a otros que te muestren. Los diques psíquicos. Y eso hace que el niño entre en una etapa que se llama latencia. Y es que hay una etapa que debería durar hasta la adolescencia, donde el niño no piensa en nada sexual. Que ese es un síntoma de pensar de que el niño puede estar siendo abusado sexualmente. Lo vamos a ver más adelante. Hay otro. Miren, esto suena a nuevo, pero no lo es, ¿cierto? Tiene un nombre muy bonito, como grooming, pero como súper moderno, pero en realidad esto ha estado toda la vida. Estos son los depredadores que están a través de las redes y que tratan de obtener placer sexual de los niños, ¿cierto? Haciéndose pasar usualmente por niños. Lo quise traer porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta y porque es algo que está sucediendo mucho actualmente, ¿cierto? Ahora, lastimosamente, muchos de los niños sienten que son más amigos, los amigos virtuales que nunca en su vida han visto, que los del colegio o con los que juegan afuera en el parque. Y eso es peligroso. Y empiezan a mandar fotos, empiezan a mandar cosas que lastimosamente muchas veces se viralizan y que nunca debieron de haber sido enviadas. Eso genera que la persona, una vez el niño o el adolescente manda la primera foto, la persona que está del otro lado cambia totalmente su discurso. Para ese momento él ya tiene su WhatsApp, su teléfono, su correo, la dirección y empieza a mentirle diciendo ya tengo los números de tus papás, si no me mandas más fotos yo te voy a avisar, pues yo les voy a decir que tú estás haciendo esto, que tú siempre haces esto, que tú te vendes por internet, cosas que no necesariamente son ciertas, pero es para asustar a este niño o esta niña, ¿cierto?
¿Y qué terminan haciendo estos niños o adolescentes? Pilas, por si les suena, empiezan con el retraimiento social. ¿Y qué hace eso? Hace que ya no quiero salir, me quedo en mi cuarto, y no quiero salir de la casa, de hecho me da miedo salir de la casa en muchas ocasiones. Hace que no me quiera quedar solo con adultos o no quiera hablar con adultos. Hace que cuando yo coja el celular me esconda. Que un niño se esconda con el celular no es algo normal, no es algo tradicional, algo está pasando, que puede ser muchas cosas, pero una de las opciones es esta y vale la pena revisar. Porque ustedes necesitan trabajar mucho cuando tengan hijos o con sus sobrinos o con sus nietos, con la persona que ustedes amen, que sea joven o adolescente, deben de poder estructurar la confianza de que ellos puedan contarles de todo, incluso a cosas que les hagan sentir incómodos. Y eso es súper importante, lo vamos a ver ahora. El rendimiento escolar cambia y ese es uno de los primeros gritos de auxilio de los adolescentes o de los niños. Hay explosiones de ira y eso hace que no se aguanten ninguna broma o al revés, cuando ya lleva mucho tiempo pasando y ya sacó señales y nadie las cogió, que deje que todo el mundo pase por encima de él. Y que ya empiece a considerar normal, es que la gente siempre pasa por encima de mí, ¿sí? Pueden tener dolores de cabeza, que es un dolor en ocasiones psicosomático, que hace referencia a no querer pensar. Muchos de ustedes es posible que lo hayan vivido porque se vive por muchas otras cosas, no solo por esto. Modificación en el lenguaje, cambios de humor y prácticamente son todos como los más tradicionales, ¿sí? Muchos de ustedes pueden decir y pensar, y de verdad muchos lo creemos, como si me llega a pasar alguno de los tipos de abuso, corto y me voy, conmigo no. Lastimosamente no es tan fácil, si no, no sería una casi que pandemia, ¿cierto? El problema es que hay un ciclo. ¿Un ciclo de qué? Un ciclo del abuso. Ya sea ahí dice de la violencia, pero es el ciclo del abuso, que empieza de la siguiente forma. Primero, todo es paz y amor, ¿sí? Todo funciona súper bien y es la parte de la calma. Todo funciona bien, estamos tranquilos. Luego, empieza a cargarse la relación y se empieza a notar que hay tensión, empieza a cargarse la persona abusadora, literalmente, ¿cierto? Y la persona abusada sabe eso, sabe que viene y aprende a leerlo, lo cual es muy triste en realidad, porque por no hablar, sabe lo que está sucediendo y sabe lo que va a suceder. Y saben que el abusador también, porque como les digo, el abusador puede ser cualquiera y lastimosamente no siempre una persona que comete un acto de abuso, por ejemplo, agresivo, es una mala persona. Mera frase, ok, yo sé, pero es verdad. No necesariamente alguien que en un momento de ira hace algo o abusa físicamente, así como de puños, o emocionalmente o psicológicamente, en el momento sí quería hacer daño, pero eso no significa que sea una mala persona o que sea un sociópata, no. El abuso sexual es diferente, porque ahí hay muchos límites que se pasaron y no los pasa cualquiera. Ahí es distinto. Luego de que esa tensión se acumula, viene la parte del ciclo de la explosión, ¿sí? De la agresión. Y es ahí donde muchos dicen, ay, es que no me pude controlar, me cegué, como se me salió el monstruo, ¿cierto? Y ahí es donde muchos dicen, si me llega a pasar, me voy. Nunca más, ¿cierto? El problema es que viene la cuarta parte del ciclo, la luna de miel. Y es esa parte de la manipulación donde te hacen sentir la persona más amada del mundo, donde te hacen sentir que no es que yo quiera hacer daño, es que se me salieron las cosas de control. Pero
la verdad, una de las frases más dañinas que yo conozco es: yo te amo, si yo no te amara, no me importaría. Uy, esa frasecita es más dañina. Pero créame, eso es marca tóxica, ¿cierto? Si alguien se la hizo, señal roja, ¿cierto? Póngale banderita. Después viene la luna de miel, que es un momento entonces ahí, como les digo, donde no, perdóname, yo voy a cambiar, mejor dicho, nunca más va a haber un regaño en esta casa, yo nunca más te voy a tocar, nunca más voy a volver a quedarme callado sin contestarte, yo voy a buscar una forma asertiva de comunicar nuestras dificultades. Y lo hace, como por una semana, pero es suficiente para algunas personas, ¿cierto? ¿Qué es el ciclo de la calma? El problema es que vuelve y empieza, y cada vez la luna de miel es más especializada, hasta que llega el punto. Si alguna vez ustedes ven a alguien que esté siendo abusado de alguna manera, y en el ciclo ustedes ven que ya no hay luna de miel, preocúpense, hagan algo bueno, hablen con él, escúchenlo, mándenlo a terapia, llévenlo a que hable con alguien, con los mentores de red, ¿cierto? Con los mentores de grupo de conexión, dense la oportunidad de que la persona pueda sacarlo, ¿cierto? Porque es súper importante, porque si se acaba la luna de miel significa que al abusador ya no le importa y el abusado ya se rindió, y eso solo va de peor en peor, es un momento muy peligroso. Entonces, como pueden ver, muchos decimos como, eso no me pasa a mí, pero caemos ahí. Eso es lo que pasa con los ciclos. Esto siempre es algo preocupante, difícil de explicar, y casi que los que trabajamos el tema ni siquiera nos gusta mirarlo, por varias razones. Primero que todo, cada hora en Colombia, según las estadísticas, 2 niños son abusados. Cada hora. En el top 10 en el top 10 de los departamentos en los que más se hacen estudios médico-legales de abuso sexual, el primero es Bogotá y el segundo es Medellín. Y si ustedes de los, como yo, así como optimistas y dicen, no, pero son estudios, no necesariamente todos son abusos, es verdad, eso es cierto. Pero déjeme hacerle otra pregunta, o déjeme hablarle otra vez desde la estadística. Si usted conoce 5 personas que han sido abusadas, probablemente una se hizo el examen. Y eso es muy preocupante. De hecho, este es uno de los daños fantasmas que hay en la sociedad, porque no se sabe cuánto realmente pasa. Es un dato fantasma porque la mayoría de las personas dicen, ya pasó, ya se fue, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir nuestra vida, no nos vamos a amargar por eso. Porque otras personas dicen, no, pero sí, no vamos a volver a donde él, pero es el abuelito, ¿cómo lo vamos a meter a la cárcel? ¿Cierto? O es el papá, tampoco pues. O es la mamá, de más que estaba muy estresada. O bueno, sí, abusó, eso es verdad, yo te creo. Mi amor, pero es que somos 4 en la casa y a mí solo con mi salario no me da. ¿Se la aguanta o se va de la casa? ¿Se lo aguanta o se va de la casa? Suena loco, quizás, pero es una historia de todos los días. Es muy complejo, de verdad muy complejo, porque no importa qué estudio se haga, siempre se termina en lo mismo. Esto es como tratar de medir cuánta comida hay en un restaurante por lo que veo en la mesa. Eso es muy teso. El abusador tiene diferentes patrones. ¿Patrones de qué? Patrones de comportamiento, no jefes, no, patrones de comportamiento. Patrones de comportamientos como por ejemplo tratar de ganarse la confianza de todo el mundo. Literal pero
uno de sus comportamientos es que el papá y la mamá lo amen, que sean así como lo que les decía ahorita, como, uy, el man más firme, no, no, es que como no hay dos, qué bendición, parece uno más de la familia, yo le voy a decir hermano, yo le voy a decir casi que papá, yo le voy a decir, es mejor dicho, no, es que de la casa, venga, yo le doy llaves, literal, ¿sí? O qué bendición que esté, porque hay veces en las que por trabajo no puedo estar en casa, pero él me cuida al niño no le gusta, siempre me hace pataleta, o me dice, no, él no, déjeme solo, pero yo ¿cómo lo voy a dejar solo? No, gracias a Dios está él para cuidarlo. Y eso es muy peligroso, porque cuando un niño te dice que no, no es de gratis, ¿cierto? Hay una razón para eso, hay que preguntar cuál es. Que un niño te diga que no, no significa que esté haciendo daños o que ya, pues, dijo que no quiere ir a donde la abuela le hizo algo. No, no funciona así. Pero algo está pasando y vale la pena que yo me siente a hablar con mi hijo, sentado a hablar. La mejor forma de hablar con un niño es jugando. Literal, jueguen con sus niños. Eso es súper importante. Jueguen con sus niños ¿a qué? A lo que ellos quieran, no a lo que yo quiera. Jueguen a lo que ellos quieran y ellos les van a decir a través del juego muchas cosas que ustedes no saben de la vida de ellos y que están sucediendo. Porque los niños resignifican, pero los niños como que reviven sus vivencias de su vida a través del juego. Hay que saber leer las señales, porque están ahí para algo, para que podamos leerlas, para que podamos tomarlas. Pero tradicionalmente se nos pasan por de largo. Lo que les digo, se gana la confianza de toda la familia y es muy difícil creer que él pueda hacer eso. No, él imposible. Eso es lo más tradicional del mundo. Dos, son personas que ya tienen toda tu confianza, pero empiezan a romper de a poquitos los límites. Como, ay, perdón, te toqué sin querer, gracias, pero menos mal era yo, ¿cierto? Uy, perdón, no sabía que estabas acá. Dejé el baño abierto y tú entraste y yo estaba desnudo. Perdona, uy, no le digamos a nadie, qué pena. Menos mal fui yo, ¿cierto? Y menos mal fuiste tú, que tenemos este vínculo tan especial. Sistemáticamente, la persona empieza a romper, yo sé que es un tema denso, la persona empieza a romper límites, a pasarlos y a hacerle creer a la persona que no importa, menos mal era yo, porque eso conmigo no importa. Hasta llegar al punto que, por ejemplo, es como, ay, vamos a cambiar, nos cambiamos juntos, no importa, pues somos nosotros. Por eso es tan difícil hablar de eso, porque se normaliza y a la misma vez creerlo, pero ¿cómo si se cambiaban juntos? Los abusadores tienen otra particularidad y es que se creen, no, se muestran muy confiados, ¿sí? Cuando yo digo que tienen delirio de grandeza, la mayoría de personas creen que ellos se creen a sí mismos como los mejores y no es verdad, se muestran como los mejores, ¿sí? En psicología sabemos que todo delirio de grandeza está basado o está fomentado en 4 pitillos y mucho aire, ¿cierto? Literalmente en nada. Son personas que por dentro se dan súper duro, no se creen, mejor dicho, se creen lo peor del mundo, pero frente a los otros se muestran como los mejores y hacen que la gente les crea que son los mejores. Es amistoso y encantador, literal, es así como que vos decís, no, pero ¿cómo? Si eres lo mejor, pero se enoja muy rápido y estalla en ira, pero es porque tiene poca tolerancia a la frustración, lo cual está asociado en realidad al delirio, pero que igual lo podemos ver como ay, ¿qué hizo? No, es que tal persona me hizo tal cosa, o empezó a gritar, o está súper enojado, como, tranquilo, usted sabe cómo es él, ¿cierto? Pero bueno, vaya, dele un pico, no quiero, vaya, dele un pico no se le niega a nadie, otro error muy tradicional. Si un niño no quiere dar un pico, no haga que le dé pico, ¿cierto? Si usted le presenta al profe nuevo, no le diga, vaya, dele un pico, no, la mano de pronto.
Si lo lleva al psicólogo, no le diga vaya, dele un pico, no le diga vaya, dele un abrazo. No los conocemos, ¿cierto? Deje que se vaya estableciendo esa confianza. Empecemos con ¿qué? Con un saludo de lejos. Hey, hola. Y me parece más que suficiente por ahora. Después puede ser la mano y ya si quieren abrazar, pues ya es cosa de ellos. Pero es paso a paso, no podemos como forzarlos o obligarlos. Es algo que se tiene que ir desarrollando. También se muestran con baja capacidad de remordimiento y son esas personas que se enojan y te dicen sí, sí, yo te pegué, sí, yo me equivoqué, sí, yo te dije esas cosas o me enojé y dejé de hablarte, pero es que usted sabe que yo soy así. Pero es que usted sabe que usted hace eso y me pone así. Pero es que usted sabe cómo me pongo, ¿sí? Si sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Eso no es una disculpa. Eso es usted tuvo la culpa, yo soy así, ¿sí? Eso es no tener remordimiento. Eso es decirle, va a volver a pasar, a menos que usted cambie. ¿Y eso cómo se llama? Abuso emocional, ¿cierto? La manipulación de la conducta, eso lo van a encontrar en todo abusador. El deseo de manipular no es ajeno a ningún ser humano, lastimosamente. ¿Por qué? Porque queremos quitarle la posición a Dios, pues porque literalmente siempre queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, en vez de poder confiar en que hay un propósito y hay una forma como buena. Entonces yo digo, o hay un camino y un tiempo, yo digo no, entonces a las malas. Eso es muy complejo. Usualmente tienen una infancia difícil, es cierto, y muchos de ellos se basan en eso, como es que yo fui abusado, entonces yo abuso, y eso pasa. Es que usted no sabe, lo que yo hago no es nada a comparación de lo que me hacían, y eso pasa, sí. Tener una infancia difícil no te permite o no te valida para lastimar a otra persona. Tener una infancia difícil demuestra que tienes cosas que trabajar, y mi recomendación es que vayas a Dios y al psicólogo, ¿sí? Pero lastimar a otro porque yo estoy lastimado, eso no funciona, ¿sí? No es una excusa. Y por favor, no lo olviden, por favor, no lo olviden. Su estilo de vida es un estilo de vida parásito, es decir, es aquel que está en todas contigo, que ya tiene habitación en tu casa, que tiene ropa en tu casa, que compró un cepillo de dientes más, porque hay momentos en los cuales me coge la noche, entonces de pronto me quedo aquí a amanecer. No importa que no hayan cama, yo me quedo con el chiquito, para que haya más espacio, ¿cierto? Y eso pasa. Pilas con eso. Ese estilo de vida parásito llega a un punto en el que si ustedes se paran y miran a alguien y ven que la vida de él es prácticamente la tuya, porque vive en tu casa, prácticamente, y hace como todo contigo y como que se pegó a tu estilo de vida, no es suficiente para que sea un abusador, pero pilas, ¿cierto? Pregúntate qué está pasando, ¿cierto? Porque puede ser codependiente o dependiente y está bien, o sea, no está muy bien, que el Señor le ayude a sanar, pero al menos no es abusador, ¿cierto? Hay que revisar eso. Vamos a hablar de algunos síntomas de abuso en niños esta vez, ¿sí? Los primeros va a pasar rápido porque son los físicos y son obvios de alguna manera. Si no son obvios, me disculpo, pero pues digamos que son los que uno piensa más rápido, como, a ver si tiene un desgarro, si está sangrando, si le duele para hacer pipí, para orinar, si tiene dolor a la hora de ir a defecar, si está empezando a ensuciar los pantalones de nuevo, si está yendo muchas veces al baño, si tiene una infección urinaria, si tiene una enfermedad sexual, evidentemente, si queda en embarazo, también hace parte de esos. Si tiene mordiscos, ¿cierto? Un mordisco en una zona sexual no suele ser un juego. Pregunten qué pasó, ¿cierto? Para eso los papás tienen que permitirse
ver a sus hijos, ¿cierto? Desde una área de ¿dónde? Pues de cuidado. Hay síntomas de ansiedad como por ejemplo pesadillas recurrentes, ¿sí? Que empiezan a tener dificultades para dormir. De plano no puedo dormir, ¿sí? Por insomnio. O eligió, tan lindo, volvió a querer dormir con el papá y la mamá todo el tiempo. Eso no es de gratis, hay que ver qué está angustiando al niño. Chicos, si el niño deja de jugar. Hay una frase que quiero que se aprendan, que literalmente mis estudiantes se la saben, y trato que literalmente todos se la aprendan, al menos los que trabajan con niños o estudian psicología, y es que un niño que no juega es un niño enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de angustia, porque la angustia paraliza. Si un niño no juega, significa, no es como, oh, qué lindo, es que es un abuelito en persona. No, algo está mal. ¿Qué lo está angustiando? Chico, pero yo conozco gente así y no le pasa nada. Bueno, le creo, no está siendo abusado. Vale, se lo creo, es que no es único síntoma. Pero es muy probable que en casa no pueda ser un niño. ¿Por qué? Porque la familia no estaba lista para la posición de niño, para lo que exige una posición de niño, y lo obligaron a crecer biche, como dicen por ahí. ¿Cierto? Lo obligaron a crecer a las malas, a empujones. Todo niño juega. Si un niño no sabe jugar o no quiere jugar, si se sienta, el niño que en la guardería se sienta en una esquinita, se come su comida y se queda esperando sentado a que empiecen las clases, esos son los niños que a mí más me preocupan. Esos son los niños que lastimosamente no van a terapia porque es que son los niños juiciosos, pero son los que más lo necesitan. En cambio, llegan a terapia unos niños que son súper sanos, que uno les dice como, ¿qué haces aquí? Y dicen, no sé, supongo que vine a jugar, y uno dice, pues yo también creo, que uno empieza a decirle como ay, ¿cómo están las cosas en el colegio? No, súper bien, lo único que me va mal es en las clases. Ah, ¿y por qué? No, pues porque me pongo a hablar con mis amigos, imaginé que Pepito compró perro y tiene un lunar en la oreja. Imaginé que hay un gato que Pepito se lo quiere comer y entonces lo tiene que guardar en otra casa. Y le cuenta a uno un chisme que uno dice como, no, usted está yendo a lo que uno va, ¿cierto? Sí, uno debe estudiar y debe aprender, chicos, sean súper juiciosos con eso, pero lo social siempre es muy importante. Cuando un niño vaya a la casa, pregúntenle, ¿cómo te fue en el colegio? Y si el niño empieza a decirle, no, en matemáticas me fue súper bien, saqué un 5 o un 1 o un 3, usted le puede decir, muy buen trabajo. En español, bueno, si le habla de toda la materia, usted queda ahí y se lo aguanta. Pero usted le dice, bueno, ya pasó lo menos importante, porque pues igual yo espero que a ti te vaya bien y que le metas ganas al estudio, y si alguna materia no la comprendes, háblame. Ahora cuéntame de lo más importante, a ti, ¿cómo te fue? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Qué tal tus amigos? ¿Qué onda con Mateo? ¿Sigue con el diente flojo o se lo quitaron? Eso son cosas que hace que el niño diga, tengo que hablar con mis papás y les puedo contar lo que sea, porque lo que les importa no es cómo me está yendo en matemáticas para que me regañen porque no lleve el taller. No, sí regáñenlo porque es necesario, pero un poquitico. Lo importante realmente es cómo el niño está viviendo su ser niño. Eso es lo más importante. Surgen nuevos temores. Ay, esperen, lo que les dije ahorita. Un niño debería estar en un estado de latencia por ahí hasta la adolescencia. Lastimosamente, hoy tenemos a nuestra sociedad muy sexualizada, muy sexualizada. Y eso hace que se rompa la latencia. Para los que se me durmieron ese pedacito, la latencia es cuando el niño no piensa en nada sexual, sino como en jugar y ya, ¿cierto? Entonces, cuando un niño de la nada empieza a preguntar por cosas sexuales, eso no es de gratis. Alguien le mostró, le dijo o hizo algo. Y eso puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso puede pasar en la guardería. Y pasa mucho. Eso puede pasar en el colegio, en los baños, en el descanso, en la biblioteca, donde sea. Puede pasar en la casa. Puede pasar a los 5, 6, 7, 8 años, 10, 16, 25, 30. Si un niño
no le hablaba a usted de nada sexual y empezó a preguntarse y empezó a decirle como, ay papá, ¿por qué se siente esto así? O imagínate que es tal cosa. Ese que es tal cosa, no es que se encontró la palabra por ahí volando en el aire. Es que, bueno, lastimosamente o la sociedad o un amiguito o alguien más le planteó eso. Y una vez sale de eso, pues surgen las preguntas sobre lo sexual. Hay que saber darle manejo. No tiene que ser un tabú, pero hay que saber hasta dónde contar. Obvio, ¿cierto? Ya les dije que mostrarles escenas sexuales, por ejemplo, a los niños es abuso sexual. Nunca nos permitamos llegar hasta ese punto y la gente llega. Hay que no llegar a eso. Surgen nuevos temores como son, por ejemplo, el miedo a quedarse solo en una casa o el miedo a quedarme con tal persona en específico, eso nunca es gratis, o de salir. A ver, los niños se copian de algunas fobias de los papás, ¿cierto? Y si la mamá dice que miedo las alturas y el papá dice que miedo los ratones, el niño dice que miedo los ratones y las alturas, ¿cierto? Pero cuando surgen nuevas, eso hay que mirar qué está pasando, más cuando es de quedarse solo, de hablar con la gente o de salir del cuarto, eso pilas con eso. Otras cosas que deben de ser evidentes que no están funcionando bien es si un niño le dice como tengo un amigo especial, venga hablemos. Mi amor, qué dinosaurio tan lindo, pero yo no te lo compré y tu mamá tampoco. ¿Quién te compró ese dinosaurio? ¿Quién te compró esas botas? ¿Quién te dio ese dulce que te estás comiendo? ¿Sí? Pilas con eso. ¿O quién te dio dinero? Eso no es de gratis tampoco. Hay que averiguar qué es lo que pasa. Y ahora ustedes no van a entrar regañándolo, porque puede ser que el muñeco se lo dieron en el cumpleaños de Pedro y usted no se acuerda. Eso pasa. Los niños tienen juguetes. O bueno, era de Julianito, pero se lo prestó en el descanso y no se lo pudo devolver. Ajá. O de plano pues lo cogió sin permiso y entonces ahí ustedes hacen la de los padres, establecen límites de qué se puede y qué no se puede. Pero tenemos que estar muy atentos con eso. En los adolescentes y en los adultos también hay síntomas que pueden llegar a ser muy tradicionales y que a veces no caemos con ellos, ¿cierto? Yo soy súper malo con el horario, pero esperemos que vayamos bien de tiempo. Los dolores de cabeza suceden, ya les dije, en un deseo de no querer pensar, muchos dolores de cabeza pasan. Dificultades para conciliar el sueño. Ay, miren, por ejemplo, esto es muy de adolescentes y muy de adultos también. Pero cuando una persona es abusada sexualmente, entra en muchas ocasiones la culpa. ¿Yo qué hice para que este man decidiera hacer eso conmigo y con nadie más? Porque yo, de más que algo hice inconscientemente o sin querer queriendo, que lo activó. Mentiras. Es imposible que ustedes tengan la culpa de algo que hizo otra persona. Simplemente no tienen la culpa de eso. Pero las personas lo piensan. Es entendible porque hay una manipulación del otro. Pero recuerden, lo que vimos en la primera diapositiva, la única que hay que ponerle cuidado. Ustedes no tienen la culpa de que algo así haya sucedido, ¿cierto? ¿De qué estaba hablando yo? ¿En qué parte iba? Bueno, entonces, sí, bueno, el insomnio, dificultades para dormir, yo estaba diciendo algo importante, ahorita me acuerdo. Bueno, en fin, los trastornos, ya me acordé, lo de la ropa, ¿vio? No me dejen distraer. Entonces, lo de la ropa, hay personas que llegan a ser abusados y por la culpa empiezan a decir, no, yo no puedo, pues no, debió haber sido algo mío o algo de mi propio cuerpo, y empieza a usar ropa súper ancha. O empiezan a como fajarse el cuerpo o pegárselo con
telas o a tratar de negar su cuerpo al final, ¿cierto? Pilas, porque hay modas que son muy anchas y hasta ahí no hay problema. Pero usted tiene que saber cuando es por moda, que normalmente empieza con un grito en la casa como, sí, mira, tal persona usó tal camisa. Y después como, ¿será que se me ve bonita a mí? Otra cosa es como empezar a decir, no, es que no quiero ponerme, porque eso me queda muy pegado, se me ve todo, o usa una camisa normal, no tiene que ser muy pegada, y empieza todo el rato a estar así, o a estar así. Eso no es normal, algo está fallando, ¿cierto? Algo está haciendo que él rechace o ella rechace su propio cuerpo. Pilas con eso. Porque puede no ser que haya habido un abuso sexual penetrativo necesariamente, pero pudo haber pasado algo como un abuso sexual verbal. Pasa y sucede mucho. O que alguien se fue de la mano larga, ¿cierto? Pilas con eso. El abuso de alcohol o drogas es muy tradicional también cuando sucede en una búsqueda de qué, evidentemente de no pensar o de escapar de la realidad y lastimosamente caen mucho ahí. El embarazo puede pasar. ¿Saben qué? La compulsión a la masturbación puede suceder porque a veces la culpa no se sabe cómo lidiar con ella y hay una sensación de una necesidad de sacar algo de mí, que la persona cree que la masturbación le va a ayudar a sacar, y mentiras, porque después de que el acto sucede, la culpa empeora y la mayoría terminan en cutting o en agresiones propias, ¿cierto? Hay otra opción, y es que la persona se vuelva muy promiscua. Y no es porque le gustó, cero, olvídate, cero, a nadie le gusta ser abusado. Pero, lastimosamente, sí hay un aprendizaje que a veces generan los abusadores, y es que lo sexual o el sexo es una moneda de cambio y no algo que yo deba de cuidar y proteger como propio mío, ¿cierto? Pero esa vivencia está asociada con otra, con la idea de que yo soy una cosa o que yo no importo, y al final si puedo obtener como una ganancia, pues qué importa tener que dar algo mío. Al final, lastimosamente dicho por muchos pacientes, yo soy un desecho o una basura. El que se antoje, pues bueno, mientras me dé algo. Y eso es muy grave porque el daño a la identidad está muy marcado y a esas personas les cuesta mucho creer que alguien los mira con amor desde arriba, ¿cierto? Que alguien confía en ellos. Incluso que una pareja que tengan de verdad les importa. Eso es muy complejo y tratan de toxificar las relaciones, pero eso será para otro día. Bueno, ya hablamos de la tendencia, obviamente el suicidio, ¿cierto? El intento de suicidio hace parte de un querer escapar también, ¿cierto? Y por favor, no lo olviden y ténganlo muy en cuenta. Muchas de las personas que han sido abusadas y que fueron abusadas por mucho tiempo y que nunca hablaron de eso, sino que decidieron sepultarlo, van a tener una frase muy tradicional en su boca y es: a mí que todo se me olvida, yo que no me acuerdo de lo que me hacen. Yo tengo una memoria de pollito, no sé por qué. Cuando me hacen algo malo, yo perdono súper rápido porque yo no me acuerdo al otro día. Eso no es de gratis. Eso sucede porque nuestro psiquismo está haciendo demasiada energía para no recordar algo. Entonces encapsula, y al encapsular hace que yo no pueda pensar o recordar muchas más cosas que pueden o no estar asociadas. Es como si utilizara mucho espacio de la nube, por decirlo así, o de la memoria. Entonces me quedo con un pedacito. Lastimosamente, muchas de las personas que les pasa eso realmente no recuerdan haber sido abusados. Y pasa algo que es la disociación, en la cual
ese montón de ceros debo ser que ya me quedé sin tiempo, pero ahí voy. En la cual la persona recuerda como haber visto una película de que esto pasó a alguien. O la persona recuerda haber soñado o que le contaron, pero realmente es él. Eso se llama disociación, lo cual no es tan importante en este punto, pero sí es saber que a veces esas historias que uno dice, ¿por qué las tengo en mi cabeza? Si eso no pasó, a veces sí. Ore y busque acompañamiento, de pronto no, pero lastimosamente la mayoría de veces sí. Voy a acelerar porque de verdad creo que ya me quedé sin tiempo, que es las razones por las que las víctimas suelen sentirse culpables sin serlo. Recuerden que es lo único que tienen que llevar de acá, sin serlo. Primero que todo porque, como les dije, usualmente la persona cuando lo dice, la otra persona le dice mentiroso. ¿Sabe qué? Y puede ser que sí le vaya a creer, pero casi que sin controlarlo, su primera frase es mentiroso, de verdad. Y eso es una puñalada, de verdad, eso es un dolor gigante y la mayoría de las personas no se permiten volver a hablar de eso. 2, el abusador lo ha manipulado mucho en el tiempo. Estoy leyendo como las 5, pero igual. El abusador está leyendo, pues está manteniendo por mucho tiempo esa manipulación y le hace creer que ellos pudieron o debieron parar eso. Y si no lo pararon es porque no querían, y eso es mentira. Usualmente no lo paran porque la manipulación les hace creer que no pueden pararlo, y eso es muy diferente. Les hacen creer que quizás algo en ellos quería o algo les gustaba. Ya les conté que no es cierto, pero es una de las cosas que utilizan mucho los abusadores para dejar ahí atrapadas a las personas. Hay algo que se llama el encantamiento, que es las mentiras que usa el abusador para que el abusado nunca se vaya y se quede ahí en esa situación. Porque la persona no sabía que era un abuso, porque sucedió tan constantemente y de verdad la gente sabía y nadie hizo nada, que eso debe ser normal. Y eso pasa mucho. Que en algún momento la mamá o el papá o un tía o una tía sabe, pero es que el abusador le está pagando la universidad, ¿cierto? O es que él ayuda tanto en la casa, ¿cómo pues? Le hacen creer que él es el que está cometiendo el gran pecado de ser abusado y tiene que esconderlo, que hay algo dañado en ellos, de plano, como es que hay algo dañado en usted, que es una basura y que nadie lo quiere tocar, nunca, que den gracias que el abusador está interesado en él. Esa manipulación hace mucho daño y llevan a la persona abusada a una posición de objeto o de basura para que se sientan desechables y que no hay nadie que les importe. Y de hecho eso hace que a muchos les cueste conectar con Dios, ¿cierto? Este es uno de los más tradicionales y es una lástima porque hace mucho daño. Y es, si usted dice, la gente va a saber y se va a reír y lo va a señalar y le van a decir, es que usted es tal cosa, es que usted es un regalado, es que usted es una no sé qué, es que usted con cualquiera. Al final, que él es el culpable y que la gente se va a burlar de esa persona. Eso es muy tradicional y es una carga muy dura de romper. Por eso es importante que ustedes puedan hablar con sus hijos y que ellos puedan saber que está bien decir no, incluso a un adulto, ¿sí? Eso es muy importante. Que si un adulto quiere darle un pico en la boca y él no quiere, le va a decir no. Es más, no le den picos a la boca a los niños, eso es sexualizarlos y no es muy sano. Que hay partes del cuerpo que son privadas. Yo sé que culturalmente eso del pico en la boca sucede mucho, pero no es sano, ¿cierto?
que hay partes del cuerpo que son privadas y no se muestran y no se tocan y no se miran. Se miran en el otro, pues en sí mismo, claro, porque el cuidado personal vale la pena recalcarlo, pero en otro no, ¿cierto? Que no hay que esconder un abuso. Si algo sucede, es importante hablar. Así se sienta incómodo, es importante hablar. Cuesta entenderlo, pero es muy importante. Que así yo a veces busque por todos los métodos evitar el conflicto, la pelea, evitar que el otro me haga daño, a veces el otro aún así va a querer y va a buscar hacerme daño. Y eso yo sé que es extraño de explicarle a los niños, pero es esencial. Porque muchos niños cuando tienen una pelea se sienten culpables porque debía haber evitado eso. Y cuando me hacen bullying es que yo no busqué de más que algo pude haber hecho yo o debía haber hecho yo para que no sucediera. Si le digo a mis papás me van a regañar. Igual con lo sexual, igual con todos los tipos de abuso, ¿cierto? Y el último, si solo se van a aprender uno, apréndanse ¿sí? Que siempre, siempre su hijo va a poder hablar con usted. Que lo que sea. Cosas de su propio cuerpo, cosas que lo hacen sentir como incómodo. Cosas que nadie o que no le puede decir a nadie más. Y por favor, apréndansela. Díganle, mi amor, hijo, hija, como ustedes quieran, yo quiero que sepas algo. Y es que yo soy tu padre, tú eres mi hija o mi hijo, yo te amo con todo mi ser. Dios me dio el privilegio de tenerte. Y eso significa que tú a mí me puedes contar cualquier cosa y no va a haber una repercusión externa porque eso suceda, ya que la conversación nuestra está bien, es muy unida y es de padre a hijo y es esencial. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les dije del hechizo? Bueno, la mayoría de las palabras que cierran ese hechizo, que es una forma en la cual se dice a la manipulación que hace el abusador para que no se salgan de ahí, está en, si usted le dice a su papá o a su mamá, se van a sentir tan tristes que se van a matar, que se van a morir, que se van a separar porque se van a enojar tanto y ninguno va a querer verte. Si tú le dices a tus papás, van a sentir tanta vergüenza que van a tener que dejar su trabajo y van a tener que irse a dormir debajo de un puente. Como tu papá no te cuidó o tu mamá no te cuidó, al final los van a quitar y los van a llevar a la cárcel y a ti te van a dejar en la calle. Todas esas son historias que yo he escuchado de casos reales. Todas ellas buscan decirle lo que le veíamos al principio, tratar de que la persona se cierre y no comunique. Todas ellas buscan decirle, es que si usted habla, el daño que usted le hace a la familia no la destruye. Y todo eso es mentira. Si a usted alguien se lo dijo, sea de los que está acá o de los que está virtual, si alguien se lo dijo, escúcheme, es mentira, ¿sí? Eso no pasa. Eso es súper importante. Si usted ha vivido de esto, háblelo, que hay gente a su alrededor que quiere acompañarlo. Si su hijo ha vivido una experiencia como esas, o alguien que está cercano, esta es una línea que usted puede usar y es fácil de recordar. 141. Literalmente el 1 está debajo del 4, como que no hay mucho que esforzarse, ¿cierto? 141. Esa línea es gratuita y les va a permitir hablar o comentar que hay un posible abuso. ¿De qué? Cualquiera, no importa. Y van a estudiarlo.
Si hay un niño que se escapa mucho de casa, eso no es normal. No es que se crea, qué sé yo, Tom Sawyer, no. Es que hay algo en su casa que no está bien y muchas veces es un abuso. Si hay un niño que todo el tiempo le dice, me puedo quedar acá, usted puede ser mi papá y mi mamá, yo puedo cambiar de casa y ser hermanito de su hijo, eso no es normal. Eso significa que algo no anda bien en la casa. ¿Qué? No sé, pero algo no está bien. Háblelo. Esto son cosas que usted puede tener en cuenta cuando alguien le diga. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la mayoría de las personas cuando les dicen o cuando por primera vez hablan y dicen que fueron abusados, la gente no sabe cómo actuar o les dicen, mentiroso? Y es como, no es mentira. Esto es una forma de reaccionar. Primero, dígale, te creo. No puedo creer, dígale, te creo. Me duele lo que viviste, me sorprende mucho, pero te creo, que es el miedo principal de toda persona abusada, que no le crean. 2, díganle que está bien que esté avergonzado de lo que sucedió. Está bien estar avergonzado. Está bien no recordar perfectamente lo que sucedió. Está bien, nuestro psiquismo no quiere recordar muchas cosas que nos duelen. 3, díganle que están ahí para ellos, que si necesitan que los acompañen al hospital, ustedes lo acompañan, que es normal que esté confundido o confundida, que si necesita ir a poner una denuncia, puede ir a la policía y ponerlo, y que usted lo acompaña, o que llaman juntos. ¿A cuál? Muy bien, al 141. Que pilas con esto, que nadie se busca un abuso. Un abuso no es la culpa de nadie, del abusador sí, pero no es la culpa del abusado nunca, y tampoco se lo buscó, a pesar de que una parte de ellos lo sienta con ahínco, así como, casi como cortarse, así de fuerte es ese pensamiento. A pesar de que eso habite en ellos, en su mente, eso no es así. Ellos no tienen la culpa y ellos no se lo buscaron. Y ustedes tienen que ser capaces de recordárselo. ¿Vale? Escuchar y consolar, eso es lo mejor que pueden hacer por ellos. Sí, les iba a mostrar unos dibujitos de una gente, no son pacientes míos, pero son dibujos de personas que fueron pacientes de algunas personas y que fueron abusados. Mis estudiantes pueden ver muchas cosas, yo voy a tratar de decirles qué hay interesante. En el primer dibujo, los dientes afilados no son de gratis, muestran agresividad, igual que las manos en forma de garra, muestran agresividad de quién, de alguien. 2, el dibujo de los genitales no es esperado en ninguna persona. En los adolescentes a veces cuando hacen el dibujo de la persona humana, a veces sí se dibujan desnudos por una sensación de desprotección y porque están trabajando el tema del cambio de su cuerpo. De resto, ninguna persona suele dibujar desnudo y suele estar asociado a un abuso. Hay dibujos muy obvios como estos y este. Hay dibujos que hacen referencia a temas francamente sexuales, a encierros, paciencia, a actos sexuales vistos. De nuevo los dientes, y si pueden ver bien, que probablemente no porque están muy lejos, la boca está cerrada como si fuera una cremallera. Eso nos habla de no hablar, igual que una cruz en la boca y una cruz en los ojos. Un paciente de otro país alguna vez dibujó una casa en llamas donde afuera estaba lloviendo y había un río de agua
una inundación, y flotando en el río estaba el cadáver de la abuela. Y adentro estaban en el fuego quemándose el papá y el paciente. Eso, lastimosamente, habla de un abuso sexual por lo del fuego, por lo de estar encerrados quemándose, y lo de la abuela y la lluvia está asociada a la angustia, hace referencia a la impotencia o el no saber qué hacer, y en este caso la abuela sabía, pero sus palabras son sí, pero ¿y yo qué hago? Es el papá y es mi hijo. Frases francamente sexuales. Estos son más difíciles de ver. Estos solemos ver los malos psicólogos que están asociados a una remarcación de zonas erógenas. Esto, la interposición de cuerpos uno sobre otro, no es tradicional tampoco. Habla de un total quiebre de límites y habla de abuso sexual. Todos hablan de abuso sexual, evidentemente. Atentos a esto, pues no solo es un tema evidentemente, pues francamente sexual, que es evidente allá, sino el cambio del no, sí, 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 eso no es tampoco de gratis, ¿cierto? Atentos con eso. Las garras. De nuevo, episodios, historias. Esta es de una chica, esta la subieron a un congreso, es de una chica que cuenta la historia de cómo su padre en la cama pues le tapaba la boca, cómo la veía, y eso nos explica esto de acá. Los besos, ya les dije que no es, o sea, socialmente es muy tradicional, pero no es sano psíquicamente. Este tipo de dibujos a doble cara nos muestra cómo trato de entender qué es esto, pero a la misma vez es otra cosa, ¿sí? En un mismo cuerpo. Y la posición de allá, el dibujo de allá es muy interesante porque es un dibujo que mucha gente diría qué ternura, mira ese montón de corazones y de amor, pero si ustedes observan bien, el hecho de que la niña esté de espaldas y sus manos estén dándole amor a todos, habla de que hay algo sexual que está atravesando, y en este caso fue un abuso sexual. Atentos a los dibujos de sus hijos, ¿sí? Porque los dibujos hablan mucho, los juegos hablan mucho, y si no, pregúntenles en mucho amor. ¿Listo?